Estuve casada con Ree durante 10 años. Estábamos en la misma onda, al menos sin problemas. Ningún problema grave, pero había algunas cosas que no podíamos nombrar, cosas que aún nos negábamos a admitir, y desde hacía un tiempo algo sin nombre me molestaba. El hijo de Ty Trey de su primer matrimonio. Desde el principio, las palabras siempre habían sido demasiado distantes. No lo había criado yo, pero él había estado en mi vida durante años y ahora tenía éxito. Carismático, guapo y aún así reservado, introvertido, siempre retraído. Esta distancia, este muro invisible entre nosotros, era lo que más me inquietaba. Ese paso que siempre mantenía entre nosotros, como si estuviera esperando, pero que ni siquiera sabía, y eso era lo que hacía la situación peligrosa. Por eso siempre había estado alerta, que nunca estamos solos mucho tiempo si Riley estaba con nosotros. Todo seguía en equilibrio, todo estaba claro, todo estaba a salvo. El viaje de negocios estaba planeado, Ray se suponía que vendría como siempre, pero esta mañana, mientras estábamos sentados a desayunar, se detuvo a media frase, hablando de su proyecto. No lo lograré. Váyanse los dos sin mí por un segundo. Debía estar bromeando, pero no. Tomó una taza de su café. Ya estaba decidido. Tate siguió su mirada hacia su plato. Yo tampoco tengo que ir, papá. Renegó con la cabeza. No, es importante que vengas con ella. Necesitas experiencia. Estar con ella te enseñará mucho escuchando la inocencia con la que hablamos. Yo estaba completamente diferente, con un pequeño nudo en los ojos por un momento. En un instante, mis ojos se volvieron hacia Tate. Ya me estaba mirando, y en ese momento su mirada solo duró unos segundos, pero durante esos pocos segundos, lo que sentí fue exactamente lo que intentaba evitar, quedándose muy solo. Re se levantó, poniendo una mano en mi hombro mientras sonreía. Cuídalo, dijo en un tono alegre, como si yo fuera quien no necesitara protección, pero había algo que ellos desconocían. Tal vez era yo quien necesitaba protección. Algunos planes parecían perfectos en teoría. En teoría, este viaje a Chicago había comenzado como uno de ellos. Convertir una de mis reuniones de negocios en una pequeña escapada familiar parecía una excelente idea. Sería una buena oportunidad para que Tate también viera de cerca el mundo empresarial, para conectar y tal vez incluso abrirle puertas para el futuro. Pero ahora las cosas estaban cambiando. El cambio de planes de último minuto de Ray significaba que Tate y yo estaríamos solos, y ese pensamiento creó en mí una energía inquieta que no podía controlar. Más tarde esa noche, estaba sola. Estábamos revisando los planes para el viaje a Chicago, pero en algún momento la conversación empezó a cambiar. Le estaba aconsejando sobre el tipo de persona que conocería y cómo debería trazar su camino en el mundo empresarial. Pero cuanto más hablábamos, más sentía que algo era diferente, y no sabía si era solo él o si era yo también. Sus ojos estaban fijos en mí, no solo escuchando, observando, cada vez que nuestras miradas se encontraban. Ese punto familiar se estaba instalando en mi interior. ¿Era esto lo que se suponía que debía dibujar esta vez? Debería ser yo quien lo hiciera, pero en el fondo sabía que no podía. Si la cosa se saliera de control solo porque Reux no estaba, necesitaba apartar ese pensamiento de mi cabeza. Esta es la primera vez que escuchas confesiones como esta. Apóyanos uniéndote al canal, suscribiéndote y activando las notificaciones antes de continuar. Desearás que esta historia nunca termine. La mañana de nuestro vuelo, el cielo estaba. En el aeropuerto, estábamos sentados uno al lado del otro. Tad se removía inquieto, rozándose las rodillas, frotándose las manos en silencio y retirándose, pero esta vez no era el silencio habitual, aunque no lo dijimos en voz alta. Algo entre nosotros ya comenzaba a formarse. En el avión nos acomodamos. Él ocupaba el asiento de ventanilla. Yo estaba a su lado.
Al principio fue solo una conversación informal sobre proyectos de trabajo y el clima en Chicago, pero luego su voz se suavizó. Probablemente sea bueno que mi papá no haya venido. Me volví hacia él. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. ¿Por qué pregunté? De repente se me secó la garganta. Tate se encogió de hombros. Una sonrisa lenta y cómplice, porque somos diferentes cuando él está cerca, como si estuviéramos evitando algo. ¿Qué quería decir? Pero el papel no era la pregunta en sí, era el hecho que Tate había notado. Cuando llegamos a Chicago, el sol ya se había puesto. En el vestíbulo, revisamos la reserva hecha por mi empresa. La recepcionista sonrió al entregarme 2 tarjetas. Tarjeta de acceso, su suite familiar está lista. La señorita frunció el ceño. Suite familiar. La mujer asintió. Sí, una suite espaciosa con 2 camas. Que yo supiera, no había habitaciones reservadas adicionales. Por un segundo, supuse que la empresa había reservado 2 habitaciones separadas para nosotros, pero ahora compartíamos la misma habitación. Suite. Tate se acercó a mí. Está bien, dijo. Su voz era tan tranquila, tan neutral, pero me hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad era bueno cuando entramos en la suite? Todo parecía demasiado lujoso. El ventanal que llegaba hasta el suelo proyectaba las luces de Chicago por toda la habitación, creando una atmósfera a la vez tranquila y llena de energía. Había 2 camas, pero algo seguía mal. Tim se quitó la chaqueta y la dejó en una silla. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando al horizonte. ¿Estás cansado?, preguntó detrás de mí. Cerré los ojos un segundo. ¿Por qué una pregunta tan simple me oprime el pecho? Me giré para mirarlo. Sus ojos eran suaves, demasiado profundos, demasiado peligrosos, un poco incómodos. Se sentó en la cama y estiró las muñecas. Sé que es un viaje de negocios, pero podemos tomarnos el tiempo para divertirnos. Está demasiado cerca. Sonrió con suficiencia, y en ese momento supe todo lo que había sentido antes de venir. Algunas cosas eran buenas cuando él no estaba. No había nadie que mantuviera sus límites. Tite se recuperó rápidamente con una pequeña sonrisa. Hablaba del bar del hotel. Necesito relajarme un poco. Dejé escapar un suspiro. La tensión que sentía era innecesaria. Era algo que yo misma había creado. Quizás tenía razón. No estaría mal relajarse un poco. Sonreí. Sí, vamos a divertirnos. El bar del hotel era sorprendentemente elegante, con una luz tenue de fondo, un ambiente lujoso que encajaba a la perfección con la noche de Chicago. Después de unas copas, empecé a sentir que se me quitaba un peso de encima. Hablamos, reímos. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan libre. Tinte parecía tan relajada. Su timidez se había disipado. Su mirada estaba fija en mí. Cuanto más largas eran nuestras conversaciones, más profundas parecían, cargadas de algo que no podía identificar. Intenté mantenerme cautelosa, pero algo me temblaba, algo que nunca antes había descubierto y que siempre había sabido, y simplemente me negaba a admitirlo. Era tarde, mi vaso estaba vacío, y Tate se recostó, con los ojos fijos en mí, observándome. Se mordió el labio ligeramente. No podía quedarme aquí más tiempo. Dejé mi vaso en la barra. Y estoy arriba. Tengo una mañana. No deberías trasnochar. Tate Hoa asintió levemente con una pequeña sonrisa, jugando con bueno, entonces buenas noches. Pero sus ojos parecían esperar algo más de mí. Cuando llegué a la habitación, seguía sintiéndome incómoda, pero no era incomodidad. Era más bien miedo a perder el control. Dejé mi bolso en un rincón y al girarme hacia el baño para cambiarme, lo vi. Sus pensamientos me daban vueltas en la cabeza. Quizás un poco de agua caliente me vendría bien. El agua aún no había subido, lo que significaba que tenía tiempo para mí. Al meterme en el agua caliente, recordé lo que acababa de pasar en la conversación y cómo había reaccionado mi marido.
Respiré hondo. ¿Era normal o solo era el alcohol? Pero no podía engañarme. No había aparecido de la nada esa noche. Por primera vez me había dejado llevar. Después de levantarme, caminé hacia la mía, pero algo me detuvo. Estaba desplomada en su cama, ligeramente borracho, profundamente dormido. Su camisa estaba desabrochada, su derrota, una calidez me recorrió. Era tan hermoso verlo así, tan indefenso, tan expuesto, me destruyó por completo. Me contuve. Rápidamente me di la vuelta para cambiarme. Aún así, no fue fácil. Podía oír su silencio constante, profundo y confortante. En un momento, levanté la cabeza y mis ojos se posaron en él. Me di cuenta de nuevo de lo increíblemente atractivo que era. ¿Cuánto tiempo más podría seguir? Sigo negándolo, pero había una cosa de la que estaba segura. Estaba en terreno muy peligroso. Tate, deberías cambiarte. Su voz fue como si parpadeara, sus ojos despertaron. Se posaron en mí y luego sonrió. No debería haberlo hecho, pero lo hizo, y cuando esos trazos amplios se extendieron frente a mí, supe que me estaba quedando mirando demasiado tiempo, pero no aparté la mirada. Tate, todavía sonriendo, fijó su mirada en la mía, y en ese instante supe que esa noche era solo el día siguiente. Por la mañana nos vestimos elegantemente. La habitación aún conservaba las manchas de la tensión de la noche anterior, pero actuamos como si nada hubiera pasado mientras la luz dorada de la mañana de Chicago se filtraba por las ventanas. Vi a Tate abotonarse la camisa. Era tan sereno, tan seguro, tan maduro, tan guapo, tan peligroso. Sostuve mi bolso y mi cartera. ¿Nos vamos? Zrenia pregunté. Tate, con la chaqueta al hombro, los ojos fijos en los míos. Estoy listo. Y yo también estaba lista, pero aún no sabía qué esperar. En cuanto nos fuimos, sentí una extraña sensación de alivio. Quería observar a Tate para ver cómo se adaptaba a este tipo de entorno, pero no necesitaba hacer mucho. Con su comportamiento se estaba ganando la confianza de la gente. ¿Qué tal te fue? Zrenia, le pregunté a Tate, inclinando ligeramente la cabeza. Principalmente observaba y escuchaba, pero fue de gran ayuda. Sonreí. Hoy no dijiste ni una palabra. Simplemente me apoyaste como mi asistente. Pero un día, cuando te vaya bien, si no te dejas estorbar, nada podrá detenerte. Me volví hacia él y añadí, soy tú, una mujer de 47 años que ha vivido cientos de años. ¿Puedes confiar en mí? Me miró un segundo y asintió. Confío en ti. Su voz era tan sincera que por un momento no supe qué decir para animarme. Dije, vamos, tomemos un café. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca del hotel. Tim removió su café, sumido en sus pensamientos. ¿Y qué hay de tu vida privada? Zrenia pregunté con indiferencia. Sí. ¿Quieres decir que me encogí de hombros? ¿Cómo van las cosas con las mujeres? Me miró, entonces levemente. Para ser sincera, no hay mucho que decir. No le creí. En el bar de la calle, incluso ahora, las mujeres lo miraban fijamente, como si él ni siquiera se diera cuenta, pero siempre era el centro de atención, y por alguna razón, esta constatación me perturbó, lo cual era ridículo, estaba mal, y aún así no pude ocultar la forma en que puse mi taza de café sobre la mesa. Volvamos al hotel. Parecí un poco sorprendido, pero no hice preguntas. Nos levantamos y comenzamos a regresar. Mi frustración no se había disipado. Mientras subíamos las escaleras del hotel, ni siquiera me atreví a preguntarme por qué había actuado así. Quizás por eso no me di cuenta justo antes de entrar en el ascensor. Perdí el equilibrio al instante, pero antes de que pudiera caer, unas manos me agarraron, su brazo, su cintura, estabilizándome. Estaba demasiado cerca, no pasa nada. Su voz era confusa. Lo miré. Sus ojos estaban ahí cuando me miró. Algo me encendió, creo. Lo giré. Tenía que llegar a la habitación. Él no lo tenía. Deslizó su brazo por mi espalda para sostenerme.
Mientras las puertas del ascensor se cerraban, el espacio de repente me cerró demasiado el tobillo, pero lo único en lo que podía concentrarme era en mi cintura. Me apoyé en él, agarrándome a la suya para mantener el equilibrio, pero no era una obligación, era natural. Cuando el ascensor llegó a nuestra planta, intenté caminar, pero apenas di 2 pasos antes de que otra oleada de me sobresaltara. Tate notó de inmediato que me tambaleaba. Me levantó. ¿En serio me llevas en brazos? Component Placement pregunté con los ojos muy abiertos. Sonrió con suficiencia. No me estás dejando otra opción. Su voz era esa voz familiar que me hizo adaptarme mientras me apoyaba en él. La forcé a sentir su agarre, su piel contra la mía. Sabía que no estábamos destinados a estar tan cerca, pero no pude detenerlo. Cuando llegamos a la habitación, me recostó suavemente en la cama. Me ajustó las piernas, pero el dobladillo de mi falda se había subido. Debería haberlo arreglado, pero no lo hice porque tenía la mirada fija en su cabeza. La suya me miró por un instante, demasiado tiempo. Entonces Tint exhaló y giró la cabeza. Voy a por unos cubitos de hielo. Volvió a la minifalda mientras yo me quedaba allí pensando en cosas que no debería estar pensando. Cuando regresó con la bolsa de hielo,